Contar la historia de la tauromaquia es hacerlo a través de la misma historia de la humanidad. Existe un innegable sincretismo entre la religión y la fiesta brava, donde varios actos ceremoniales son inherentes a un festejo taurino. ¿Pero por qué es tan relevante la tauromaquia para la sociedad? El padre Ranulfo Rojas Bretón, vocero de la diócesis del estado de Tlaxcala y aficionado taurino, nos lo explica. Para mí la tauromaquia es una experiencia de vida, una experiencia de historia, una experiencia de mí mismo que me ayuda a recorrer todo lo que vive el hombre, lo que vivo yo, y sobre todo es una gran enseñanza ética. No por nada cuando escribo un folletito sobre la muerte de toro, digo es el maestro. Ese momento es la enseñanza de vida, porque me enseña lo que es la resiliencia, lo que es la dignidad, lo que es luchar por vivir hasta el final, hasta que ya no puede. Yo he visto toros que todavía hacen la bocanada para no doblar, y dice uno, ojalá quisiera ser como este, para seguir enfrentando y ir hacia la puya, entonces sin irme hacia atrás, sino mostrar bravura, valentía, enfrentar. Y otra cosa sería la vida si viéramos ese ejemplo. Y para mí es eso, la oportunidad de aprender de lo que un animal nos puede enseñar. De Creta a España y de la Atlántida a Latinoamérica. La vinculación del toro con el acto religioso es un fenómeno que hasta el día de hoy se sigue realizando y poco se entiende. ¿Cuál es entonces esa analogía que hace tan cercana la religión a la tauromaquia? Está tan ligado porque en toda la historia de la tauromaquia, y la tauromaquia aparece ligada a la religión. Si leemos los diálogos de Platón, por citar los testimonios más antiguos, hablan en la Nueva Atlántida de las tradiciones que ya vienen, del arreo y de la magia, que al fin y al cabo es tauromaquia, y la magia digamos, de lidiar o juguetear con el toro, pero siempre está ligado a fiestas religiosas. Entonces, dice en los escritos de Platón que están hablando de tradiciones de 9,000 años atrás en la Nueva Atlántida, es decir, la Atlántida ya no existe, y ya en la Atlántida existía la tauromaquia. Entonces, ese testimonio que se da de 9,000 años atrás, más los 400 de Platón a nuestra era, más los 2023 que llevamos, pues luz son 11,000 y tantos años. Entonces, es todo un caminar donde está ligado. Ahora bien, vamos a Creta, en esta magia que se hace con los toros y que lo vemos todavía en algunas imágenes, son en fiestas religiosas. Y si vamos ya a la institución de la tauromaquia en España, son en fiestas religiosas. Y la tauromaquia aprende de la religión y hace una necesaria transportación cultural. Entonces, lo que va pasando en ritos, en liturgias, en ceremonias, en colores, en formas, en pases, son meramente religiosos. Entonces, no puedes separar diríamos, lo que se vive en la fiesta de lo que se vive en la religión. ¿Qué te gusta? Por ejemplo, hablar de la Verónica, hablar del color obispo, del nazareno, del purísima. Son términos religiosos, colores religiosos, con simbolismo religioso. Eso en el aspecto litúrgico. En el aspecto simbólico todavía es más profundo, porque en la religión el número 3, Jesucristo estuvo 30 años en la familia, 3 años en vida pública, 3 horas en la cruz antes de la muerte. Y si tú ves el 3 en la tauromaquia,
En una corrida hay 3 tercios, hay 3 pares de banderillas, hay 3 círculos concéntricos. El 3 aparece necesariamente y es un término trinitario. ¿Cómo no hablas de uno sin lo otro? ¿Y cómo explicas lo uno si no te refieres a lo otro? Porque es cuando le vas a encontrar más el sentido. Para que yo logre descubrir los sentidos, necesito empezar a buscar los orígenes. Y en todo lo que se llama los estudios de semiótica o de simbología, necesitas recurrir a los orígenes para poder entender de qué estamos hablando en cada ámbito. Esa es la importancia del sincretismo, que si lo vamos viendo, sin es junto con, y kratos, que significa poder. El sincretismo es el poder que da el conjunto. Y entonces los términos ya te van indicando de qué se trata cada cosa. Y dice, ¿hay un sincretismo? Sí. ¿Qué es eso? Que lo juntas y entiendes cuál es su fuerza, cuál es ese poder que tiene. Y digo, cuando entiendes de religión y entiendes de toros, creces muchísimo porque estás viendo toda esa simbología. Y yo por eso digo, el ver la corrida, el ver una corrida, me va a remontar mentalmente hasta la Nueva Atlántida, 11,000 años atrás, para tratar de ver qué se hacía en ese momento y cómo es que se sigue haciendo. Estamos ante una de las prácticas más antiguas que ha logrado permanecer por encima de lo que quieras, Llámale guerras mundiales, llámale conflictos, llámale temblores, llámale configuraciones sociales, surgimiento de reinos, caída de reinos. Y aquí sigue la tauromaquia. Con los ojos de un espectador que conoce esto, tú disfrutas en cada toro y entonces puedes sentirte ahí en el arreo, en la Nueva Atlántida, que ya no existe la Atlántida, que para muchos es un mito y que se sigue descubriendo, y la tauromaquia persiste. Entonces es un vínculo que te agarra con todo lo que pasó hace 11,000 años, por lo menos de testimonio, testimonio, diríamos, histórico, mítico, y con lo que tienes en Creta, y dices, caray, estamos hablando de un filón, en lenguaje que nos entienda la gente. Lo que vemos en la tauromaquia es la punta del iceberg. La más grande es lo que está abajo. Aquí diríamos lo que está atrás. No es el 2023, sino todo el tiempo que se ve. Voy a citar una frase de Napoleón cuando llega a Egipto en la invasión con Egipto y con los soldados, y les dice, ciudadanos franceses, 20,000 años de historia los contemplan. O sea, las pirámides, no es que ustedes contemplen la pirámide, no, la historia de todo lo que ha pasado en las pirámides, ahora ellas los contemplan a ustedes. En el libro del Antiguo Testamento, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida y ponen 12 piedras, y les dice, miren, estas piedras les van a recordar este paso. Toda vez que a ustedes se les olvide y se les olvide pasarle a la siguiente generación, las piedras serán la memoria. Por eso se dice memorial, porque es la memoria de siglos, de tiempos, de acontecimientos. Tú focalizarte a eso es cambiar todo. La tauromaquia, por encima de lo que me quieran decir de qué es, qué no es un memorial. El memorial de los miles de años, el memorial de las historias, y estamos viendo cosas en el presente que vieron nuestros antepasados y que tenemos el privilegio de tener una cadena. Decía Hegel, es la configuración del espíritu absoluto que se va dando a través de los siglos, y hoy nos toca este presente. Esto que estamos viviendo nosotros no podría serlo sin los miles atrás. Y eso a veces se nos olvida. Hoy la gente que le pega a los elementos de cultura, uno de ellos, la tauromaquia, está atentando contra milenios
contra historia, contra tradición, contra cosas que son el presente. Yo por eso digo, estoy tranquilo cuando veo todo eso, porque digo, caray, hace 11,000 años muchos le han intentado y hay bulas cancelando, bulas papales, ¿no? Un decreto de un gobierno municipal, estatal. Hay bulas papales y aquí sigue esto porque es memoria. ¿Cuáles son esos actos litúrgicos que aparecen entonces en un acto taurino? Primer punto, la analogía entre la corrida y la liturgia. Bueno, yo he escuchado a Heriberto Murrieta hablar de la liturgia, lo decía Pepe Alameda, hablan de oficiantes, habla de términos que son muy de religiosos, como el misa cantante, es decir, yo cuando a mí me comentan que de toros y me dicen, padre, usted no sabe, dije, no, en realidad yo no sé de toros, yo de toros sé poco o casi nada, de religión sí, de filosofía sí, de historia sí, de liturgia sí. Y lo que yo veo cuando veo una corrida, inmediatamente veo una analogía de una ceremonia religiosa. Y ya si alguien me dice, usted tampoco sabe de las ceremonias religiosas, no, por favor, yo en eso sí soy especialista. Y entonces yo veo un paseillo y veo una procesión de entrada y es totalmente parecida. Veo al sacerdote revistiéndose, o me veo revistiéndome de luces con los colores litúrgicos, y veo al torero revistiéndose de luces con los colores litúrgicos, y digo, esto pues, es muy parecido, es totalmente parecido. Y entonces empiezo a ver el ceremonial de una corrida y veo el ceremonial de una celebración y digo, pues es lo mismo. Y veo, por ejemplo, en misa, tú vas a hacer alguna actividad como ayudante y vienes y le pides autorización al que preside la liturgia, y tú ves que alguien va a aparecer por ahí y pide autorización al que preside una corrida, y dices, pues esto pasa en los dos lados, y de una manera simbólica, y hay inclinaciones, hay reverencias, hay todo, y entonces la analogía es perfectamente comparable. Hay dos tipos de analogía, en la filosofía se llama analogía de proporción y analogía de atribución. En la corrida hay una analogía de proporción, es decir, existe acá y existe acá. Y hay analogía de atribución, aquí no existe, pero aquí sí existe y se atribuye. Entonces es cuando tú juegas y dices, pues yo estoy viendo aquí una celebración, y con razón he afirmado muchas veces, una fiesta de un pueblo comienza en misa y termina en la plaza. Ahora, si tú lo ves, la misa normalmente la haces o de función a las 12 o de la 1, y hay una hora, llamemos así, que no se hacen corridas, que es de 3 a 4, y comienza en punto de las 4, o comenzaban las corridas, porque se guardaba la hora ritual de la muerte de Cristo, donde no había celebraciones. Entonces marcaban muy bien los tiempos, y era uno solo. Todavía en muchos lugares sigue siendo una sola la fiesta, y no distingues de iglesia, plaza, porque va siempre de la mano. Son dos pilares de la fiesta en una comunidad católica, la iglesia y la plaza. De ahí que la mayoría de las comunidades siempre se esforzaron en construir su iglesia y su plaza. Entonces, cuando tú ves eso, dices, aquí hay algo que las hila y las mantiene en unidad permanente, con los colores, con los atuendos, con el ceremonial, y no puedes decir a veces que no estás en los dos lugares. Entonces yo llego a la iglesia, llego a misa, y luego llego a la plaza, y parece que estoy en el mismo lugar en ambos espacios. ¿Por qué? Porque vivo lo mismo en los dos. Y eso es lo que hay que aprender a ver. ¿Qué está pasando en ambos lugares? Ante un pensamiento radical en las nuevas generaciones, donde la prohibición es el estandarte, ¿habrá cabida para las corridas de toros? Son parte de una corriente de cultura o contracultura.
Hoy nuestra cultura del tiempo es una cultura de destrucción. O sea, hay que pegar a todo lo que signifique pasado. Hay una corriente de relativismo que quiere focalizar el presente como si no hubiese pasado. Y entonces hay que destruir todo aquello que significa institución, religión, estructuras, gobierno, todo eso. ¿Con ganas de qué? Aquí lo curioso es que con ganas de nada, o sea, simplemente darte el gusto de que tú destruiste esto que tardó milenios. Tú destruiste esto que tardó centurias. Tú destruiste esto que tardó todo. Y entonces tú vas, destruye. Y tú les preguntas, ajá, ¿y qué quieren construir? Nadie te da respuesta de qué quiere construir. Tú pregúntale, bueno, ¿y por qué quieres que se acabe la fiesta brava? ¿Por qué? Y te salen con respuestas que tú dices, ¿de verdad son respuesta? No tienen respuesta. O sea, no saben por qué destruir instituciones. ¿Por qué destruir la iglesia? Pues porque ha estado tantos años dominando y todo eso. Bueno, ok. ¿Por qué quieres destruir tal otra cosa? ¿Por qué quieres destruir el matrimonio? ¿Por qué es una forma de esclavitud? Bueno, ¿qué quieres construir? Ok, no me digas qué quieres destruir. Dime qué quieres construir. No hay proyectos. Ese es el sinsentido del presente. O sea, es pegar, destruir, golpear, y hoy es esto, y luego será otra cosa, y será otra cosa, y será otra cosa. Pero no hay construcciones. Por eso no le avisoras futuro, porque no están construyendo a futuro. No te dicen, a ver, es que esta relación no funciona y queremos esta otra. No, es destruir, y siempre habrá que destruir, pero no hay que construir. Porque hoy es una sociedad donde ya no quisiéramos sacrificio, donde ya no quisiéramos dolor, donde no quisiéramos muerte. Y qué bueno. Lo tratamos de evitar. No quisiéramos y buscamos la forma de alargar. Y qué bueno. Quisiéramos que nadie sufriera. Y qué bueno. Mira, antes del año 2000, las ilusiones del 2000 fue una venta de alargar la vida, de que no hubiera dolor, de que no hubiera sufrimiento, de que todo fuese muy fácil. Esa fue la oferta. Conforme se acercó el tiempo, nos dimos cuenta que era una ficción. Y en este momento, que no quisiéramos, porque yo creo que nadie quisiera que hubiera dolor, sacrificio, sangre, muerte, pues obviamente todo eso que aparece y en la tauromaquia son valores. ¿Cómo puede ser un valor la muerte? ¿Cómo puede ser valor el sacrificio? ¿Cómo puede ser valor la sangre? ¿Cómo puede ser valor el dolor? No, son valores por el significado, por lo que sigue, no en sí mismos. Eso es lo que no han entendido. Y en realidad, muerte, sacrificio, dolor, sangre, cuando tienen un para qué, entonces adquieren el significado. Pero si tú lo ves, dolor, sangre, sacrificio, muerte, en eso no tiene sentido. Pero bueno, vamos, y yo les preguntaría, vamos al primero, dolor. A ver, sangre, sacrificio. Nosotros somos fruto de eso. ¿Cómo fruto? Ninguno de nosotros podría haber nacido si nuestra madre no hubiese hecho un sacrificio, si no hubiese padecido dolores y si no hubiese derramado sangre. Preguntémosle a la madre, a la mamá, si valió la pena o no. Y entonces, si valió la pena, no valió la pena el sacrificio, el dolor, la sangre, valió la pena el fruto del sacrificio, del dolor, de la sangre, y es ahí donde cambia todo, donde cambian las cosas. Sacrificio, ok, al final dile a un profesionista si valió la pena su sacrificio de desvelar, de desmayanarse, de mal comer, de mal todo, si valió la pena o no.
Entonces, no, la gente de este tiempo se está quedando solo en el dolor, sacrificio, sangre, muerte, y no han pensado en lo que sigue. Ahora, hay que volver a eso. Historias de lo que sigue, por supuesto que hay muchas. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el toro? Bueno, hoy hay una corriente de humanización de los animales. Todos queremos hacerlos humanos. Bueno, ok, humanicemos al toro bravo y platiquemos con él, como hace José Tomás con Navegante. Platiquemos con él y digámosle, a ver, toro bravo, ¿cómo quieres morir? No te puedo decir que no vas a morir, porque tienes que morir. O sea, no te puedo mantener para que veas a tus nietos morir. No, tú no puedes. Tienes que morir. Tú dime, ¿cómo quieres morir? ¿En el rastro o en la plaza? Seguro que como a Tlahuicó le diríamos, en la plaza, permítame morir luchando. Bueno, pues humanicemos a los animales y veamos su capacidad de hasta dónde su esfuerzo vale, y si quieres sigamos humanizándolo y veamos lo que significan los 20 minutos en la plaza, en vida, para todos los demás animales, para las vacas, para los becerritos. Esos 20 minutos, lo que les significa. A veces somos contradictorios, pero no hacemos reflexión. Que no los mate. Bueno, tú no quieres que mueran en la plaza. Tú los quieres matar por decreto. Que no haya. No, sí que haya. Bueno, ¿quién los va a cuidar? ¿Tú? ¿Tú los vas a alimentar 4 años? No hay un solo animal que viva de los de carne que viva 4 años. Antes de 1 año tienen que estar listos para morir y para ser comidos. No comamos animales nuevos. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Y verás que no hay fundamentos, porque todas sus propuestas no son argumentos, no son argumentativas. No tienen un por qué ni tienen un para qué. Tienen un hecho simplemente de reacción a algo que es dolor, sacrificio, muerte, como si no hubiera. Lamentablemente, Lu, la realidad te desengaña. Sacrificio, dolor, muerte y sangre no solamente existen, van a seguir existiendo. ¿Qué es lo importante? El sentido. El sentido. ¿A qué le vas a dar sentido al dolor, al sacrificio, a la sangre y especialmente a la muerte? Yo siempre digo que hay un ADN en todo el proceso de la humanidad, o lo que se llama técnicamente hominización, que hace que el hombre del 2023 traiga un ADN desde cuando comienza la vida, y entonces tiene que enfrentar situaciones, circunstancias a lo largo de los miles de años, y que hoy los está haciendo, los está viviendo, pero que no podría, decía como Carl Jung, somos nosotros enanos que vamos a hombros de gigantes. O sea, atrás de nosotros hay historia, hay cosas, hay todo que nosotros estamos viviendo y que estamos siendo fruto, y que podemos disfrutar un café sin que lo hayamos descubierto nosotros, sin que lo hayamos procesado, y que esto tiene miles de años, que alguien lo ha hecho, y que hasta muerto por eso. Y entonces ahí viene un ADN que de muchas maneras somos nosotros los que lo traemos y hoy lo vivimos. Entonces, algunos especialistas nos los van mostrando, y algunos, yo no me considero especialista de nada, pero aporto y digo, ojo, esto que está pasando viene de miles de años, y hay un camino. ¿Por qué hablo del proceso de hominización? Porque nosotros como hombres, hombre y mujer, comenzamos siendo depredados. Hubo animales, fieras, de la que teníamos que huir sin más armas que nuestras manos, y fuimos incluso carroñeros. Lo que nos dejaban las grandes fieras era lo que comíamos, y las raíces, las cosas, porque quien pueda leer el mito de Prometeo y Epimeteo de Platón, se dará cuenta que el hombre es el animal más desprotegido de todas las especies, de todas. Necesitamos que taparnos porque si nos morimos. Nuestras uñas no pueden desgarrar, nuestros dientes no pueden comer carne, no pueden triturar, somos muy débiles. Vean el mito de Prometeo y Epimeteo. ¿Qué sí tenemos? Inteligencia. 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 ¿
Y llegó el momento que tuvimos que vencer los miedos para enfrentar a las fieras y con la sola inteligencia vencerlas. Esa es la parte del primer tercio. Cuando el torero vence sus miedos y sale, no cualquiera, sale y sabe con su sola inteligencia tiene que enfrentar un trapito apenas, como le hacían en la Nueva Atlántida, y con apenas con esos trapos enfrentar y decirle al animal: muchas veces huí de ti, muchas veces me perseguiste y me acabaste, a muchos, pero hoy yo te venzo con mi inteligencia. O sea, tú eres animal, yo soy hombre, yo pienso, tú no, y te lo voy a demostrar, Después el hombre empezó el proceso que se llama de tecnificación, de crear técnica, y pasó por varios momentos, desde la edad de piedra, la edad del hierro, la edad del bronce, para poder hacer herramientas que lo igualaran a las fieras y que lo pusieran por arriba de las fieras para poder disponer de él. Y entonces, como decía Immanuel Kant en su filosofía de la historia, cuando el hombre le dijo a la oveja: a ver, oveja, esta lana Dios te la dio para que yo me vistiera, y esta carne para que yo comiera, dijo: no somos iguales, yo estoy escalones arriba y te lo voy a demostrar. Entonces, todo eso que vemos una corrida nos recuerdan los miles de años que tuvo que pasar el hombre para ponerse frente y no solamente disponer del animal, sino ahora disfrutar con el animal. Imagínate los miles de años del miedo al animal y esconderte en la penumbra para llegar ahora a disponer y disfrutar. Ahora yo disfruto de ti. No te humillo, porque no hay humillación en el toreo, pero yo hago un disfrute, la satisfacción de decir: yo soy hombre, y como decía el salmista, me hiciste un poco inferior a los ángeles, pero me coronaste de gloria y dignidad y me diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a mis pies. Rebaños de ovejas y de vacas, de toros, todo sometido. Pero yo te lo voy a demostrar. Y el toreo es ese. Es el ejercicio donde el hombre le demuestra al animal que uno es hombre y otro es animal. Que uno está elevado por encima de esto y que puede disponer y disfrutar. Y entonces el animal está al servicio del hombre para transporte, para carga, para alimento, para todo lo que quieras, porque no es igual. El problema del tiempo es que quieren que seamos iguales, que el perro, el gato, todos estemos iguales. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque no es de naturaleza. Eso es importantísimo y eso nos lo muestra el toreo. Cuando llega el momento de disponer, con el riesgo, como lo vemos, que el torero puede morir, como muchos han muerto, pero demostrando que es hombre y que piensa, y que el animal es escalón abajo. No puede estar ni a la par, y menos como muchos elevarlo, porque entonces vamos a servir al animal, o el animal nos va a servir a nosotros. De ahí está la necesidad también de entender que el otro hombre, mujer, ese sí está a la par. Y de ahí viene la generación del respeto. El problema de la discriminación hacia el otro, hacia la mujer, hacia acá, es que la hemos querido bajar y poner a un nivel de un escalón abajo cuando no lo está. El animal sí, y yo digo, y ese simbolismo que vemos de todo el proceso de hominización, lo seguimos disfrutando en una plaza. Porque es cuando el hombre vence su miedo y enfrenta a la fiera, al toro bravo, y termina no solamente enfrentándolo, sino disponiendo, haciendo arte, disfrutando de toda una faena. Y eso es lo que a los que estamos afuera vemos y decir: caray, nos ha faltado eso. Entender que nosotros estamos aquí arriba y eso nos genera el torero. La sensación humana de que yo estoy arriba y que a veces no enfrento mis miedos y sigo estando sometido cuando yo debiera someter. Se dice que fuera del ruedo está todo lo profano.
Al igual que en la cultura religiosa, el altar de la iglesia es el sitio más sagrado del lugar. Sí es sagrado porque sagrado no es religioso, sagrado es separado. Todo lo demás es profano. Este ruedo ya es sagrado y ese no lo pisa cualquiera. Lo pisa solamente a él, alguien que hace ofrenda, que se ofrece, que está dispuesto a ofrecer su vida en esa arena. Y entonces se separa de lo profano y comienza a vivir en el ambiente de lo sagrado. ¿Y qué tenemos de más sagrado nosotros? La vida. Pues esta está dispuesta a ser ofrecida solo por dar hacia afuera un testimonio de lo que significa trascendencia. Yo entiendo que hoy haya valores como fama, como esto, como orgullo, como figura, pero no, el fondo es la sacralidad de esa tierra. ¿Será acaso que los toreros sean los últimos héroes en el ruedo de la vida? Yo te puedo decir, ellos tienen el privilegio de estar ahí, del privilegio, que no es de todos, porque tiene que haber condiciones. ¿Por qué lo entendimos mejor en México y por qué el toreo arraigó tan rápido en México? Porque teníamos un ejercicio de estos que se llama el juego de pelota. El juego de pelota, contrario a todos los deportes y a todas las actividades, no muere y se sacrifica el perdedor, sino el ganador, porque gana el derecho de trascender y alimentar a los dioses. Por eso se vestían de oro, por eso de oro, y los egipcios tenían a los hijos del sol, y por eso el torero se viste de luces, porque es lo que tiene que brillar como ofrenda, es lo más valioso que hay, es el oro, es la ofrenda a Dios, y entonces no cualquiera puede hacerlo, y no cualquiera, pero tiene que estar dispuesto a ofrendar. No es el perdedor, no es el perdedor. El torero es el privilegiado para enfrentarse y trascender, y por eso es alabado. Por eso dime quién se va a meter, y además la gente dice, a ver, ¿por qué pisas tú la arena si no eres parte de eso? O sea, no, esto es sagrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar la sacralidad del espacio, la sacralidad del tiempo, la sacralidad de la persona, la sacralidad de las vestiduras, todo eso que te hace diferente al común. Es la transformación para entrar en contacto con lo divino, como hace el sacerdote que llega a la sacristía y se reviste para subirse al altar, para entrar en el altar, que es el espacio sagrado, y poder ofrecer y ser ofrenda. El torero, cuando se reviste y entra a la arena de la plaza, se ha revestido de luz, porque un humano no puede dialogar con Dios, necesita transformarse. Por eso todos los sacerdotes se transforman en todas las religiones. Tienen que tener vestiduras diferentes y sobre todo en significados de luces, en dorados, para que sea más agradable a la divinidad. ¿Tiene sentido entonces esa parte de que el torero es el único que se viste de luces de oro? El único que se viste, porque está puesto para ofrendar y para hacer ofrenda. Para ofrendar y ser ofrenda. Esa es la diferencia. Y entonces la mayoría de los sacrificios de los sacerdotes, que son sacrificadores cruentos, siempre tienen instrumentos propios. Hay en el ambiente prehispánico había el cuchillo de pedernal, que era el sacrificial, como ahora el torero tiene la toledana, que es la única que puede matar. Por eso ahí cuando dicen, no, pues que lo meten, que lo matan de otra manera. No, espérate, estamos hablando de la sacralidad de la ofrenda. No puedes faltarle el respeto a un toro matándolo con un machete, porque no es para eso, es una ofrenda y tiene que recibir la muerte con un instrumento sagrado, como es el cuchillo de pedernal en la cultura prehispánica que toma el sacerdote, como es una toledana que toma el torero. Eso no lo conocemos, pero eso es. Ninguno puede tomar instrumentos X para esto, porque son instrumentos sagrados.
Eso significa la sacralidad, reservado para algo. Pese a ser parte importante de la historia, ¿habrá un momento donde la tauromaquia como actualmente se conoce se extinga? Tal vez en algún momento llegue a terminar, o llegue a reconvertirse, o llegue a ser, porque el hombre siempre tendrá necesidad de afirmación como hombre, siempre. Y si pierde todo esto, a lo mejor tendrá que buscar otras cosas, otras prácticas en las cuales se ponga a prueba, pero lo mejor que tenemos en este tiempo, lo mejor que tenemos es la tauromaquia. Porque yo no sé si me atrevo a decir lo único, porque sería justo reflexionarla, pero sí yo digo que la tauromaquia es la mejor oportunidad que tiene el hombre para conocerse como humano por todo lo que implica, Entonces, bueno, yo siempre digo, si algún día llega a morir, pues dejémosla morir, pero no la matemos. ¿Morirá? No sé, seguramente, pero no, y menos por un decreto, y menos por ignorancia, que ese es el problema. Entonces yo siempre digo, en la medida que difundamos más estos valores que subyacen al momento de muerte del toro, todo esto que subyace, tenemos tauromaquia para rato. ¿Por qué? Porque empezaremos a entenderlo. Yo creo que este tiempo es el tiempo de mayor reflexión para entender qué está pasando en los toros. No tomar una actitud de reacción defensiva y ahora vamos a defender y vamos a difundir, vamos a leer, vamos a hacer foritos, vamos a estudiar, vamos a proyectar qué cosas hay ahí que no hemos visto, que no hemos entendido, para poder expresarlo y que la gente, primero la que va, voy a utilizar un término religioso, se catequice, se evangelice, para que pueda catequizar y evangelizar a los demás. Y con eso tendremos garantía de que esto pervive, pero entendido.